Vamos a buscar nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17, del 8 al 16, y vámonos preparando, amén, para la segunda parte más importante del servicio, que es la palabra de Dios. Éxodo 17, del 8 al 16, y la palabra de Dios dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más; cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traere del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es: Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra leída. Te damos gracias, Señor Padre, por lo que tú has hecho hasta ahora y vas a seguir haciendo. Señor, bendice este mensaje, Señor, de esta mañana. Padre, abre oídos espirituales, abre ojos espirituales y abre corazones, mi Señor. Padre, que la palabra tuya, Señor, tú le des la fuerza, el entendimiento y la sabiduría al pastor, y tú pongas carbón encendido en sus labios, Señor, para lo que tú quieres traer en esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se puede sentar en la presencia de Dios. He venido compartiendo durante el principio de este año, especialmente durante estos par de meses, sobre qué puedes hacer diferente durante este año para que puedas evitar hasta donde tú puedas y lo que tengas influencia, las situaciones, las experiencias y las condiciones desagradables del pasado o del año 2011. Quizás durante el año 2011 experimentaste situaciones desagradables o experimentaste situaciones que quizás le robaron la paz, y durante este año 2012 y de aquí en adelante queremos envolvernos en aquellas prácticas, aquellas disciplinas que vayan a evitar que vayamos a volver a experimentar hasta donde tenemos nosotros el control, hasta donde tenemos nosotros la influencia, volverlas a experimentar nosotros en nuestras vidas. Y una de las cosas que puede ser diferente durante este año y el tiempo que te resta en esta tierra es envolverte y mantenerte envuelta en aquellas prácticas y disciplinas que aumenten tu condición espiritual para capacitarte para pelear las batallas que confrontas, estás confrontando y te confrontarás. Una de las cosas que es necesario para que quizás durante el año 2011 o el pasado te encontraste enfrascado en unas luchas, te encontraste enfrascado, y cuando no estoy hablando de luchas necesariamente con alguien físicamente, luchas en tu mente, luchas en tu espíritu, en tu corazón, luchas en tu espíritu de que tu espíritu quizás quiere hacer unas cosas o envolverse o ir a unos lugares y sabes que eso no es de Dios. Quizás durante el 2011 perdiste la batalla contra el vicio, o perdiste la batalla contra el mal hábito, o perdiste la batalla contra la adicción. Te vengo a decirle en esta mañana de parte de Dios que por la única razón que perdiste la batalla es simplemente por falta de acondicionamiento espiritual. Amén. Dile a alguien que está a tu lado: ponte en condición espiritual. También dile: ya era hora. Sí, porque hay una razón por qué te tienes que poner en condición espiritual. Es que te necesito. Es que necesito tu fortaleza espiritual. Es que necesito tu dirección espiritual. Es que necesito tu apoyo espiritual. Más que lo físico, necesito lo que Dios deposita en ti para que sea de ayuda en mi vida también, en mis debilidades.
Así que en esta mañana quiero hablar de ese tema de capacitándote y mantenerte capacitado y capacitada para la batalla que estás confrontando. Ahora mismo hay personas quizás teniendo una batalla en su mente, o batalla en su corazón, en el área de las emociones, o batallas en su espíritu, inclinando hacia algunas cosas que a Dios no le agrada. Y es una batalla porque quieres vivir para Dios, porque quieres hacer las cosas bien para Dios. Pero a veces la carne batalla, a veces la vida pasada batalla, a veces la duda batalla, y comienza una serie de batallas en nuestra vida, la cual yo te vengo a decirle en esta mañana que todo lo que hace falta para que tú tengas victoria sobre ella es de que te condiciones en Dios. Que recibas el condicionamiento en Dios, igual que un boxeador. Si va a boxear o un luchador que vaya a luchar, se pone en condiciones físicas para una pelea. El creyente, la creyente también se mantiene en condición física para las batallas que va a tener que confrontar. Lo único que el creyente, la creyente no tiene el lujo de uno saber, mira, en tal día voy a tener una guerra espiritual, en tal día voy a tener una batalla emocional, en tal día voy a tener una batalla en mi espíritu. Lo único que el creyente no tiene esa duda. Muchas veces de repente te encuentras en una batalla. Saliste bien contento para tu trabajo y de momento ahí en el trabajo ahora te encuentras en una batalla. Saliste bien contento para tu hogar y ahora te encuentras batallando con tu cónyuge. Debe decirte algo, no es tu cónyuge, es un espíritu, es una presencia, una actitud, y estás batallando actitudes. Y muchas veces, por eso es que muchas veces el creyente no tiene el lujo de decir, mira, tal día el enemigo te va a atacar con los hijos, o con una enfermedad, o con las finanzas. Muchas veces no tenemos ese lujo. Por eso que constantemente nos tenemos que mantener en condiciones espirituales para las situaciones que nos vayamos a confrontar. No necesariamente en usted, puede ser que alguien que usted conoce, alguien que vive cerca de usted, porque muchas veces no solamente tendrás que batallar tu batalla, muchas veces vas a tener que envolverte en ayudar a otros a pelear las de ellos también. Y entonces en esta mañana lo que quiero es esta mañana enfatizar el punto de capacitarte para mantenerte capacitado para pelear tu batalla. Tú puedes en Cristo ganar todas tus batallas. No solamente consiste en saber que yo puedo ganar todas mis batallas en Cristo, sino que también estar en las condiciones espirituales que me capacite yo ganar todas las batallas que tenga que yo confrontar durante el diario de mi vida, el tiempo que me dure en este peregrinaje en esta tierra. Quizás en esta mañana, como mencioné, quizás no sabías que te ibas a encontrar en una batalla, quizás con los maestros o con los estudiantes de la escuela, o que quizás te ibas a encontrar con una batalla en el hogar, o una batalla quizás en el matrimonio, o una batalla quizás en la vida de soltero o soltera, o una batalla en el trabajo, una batalla con la finanza, o quizás no estaba preparado y preparada para la batalla contra la salud. Tú esperabas simplemente ir al médico y hacerte un físico anual como acostumbras, y de momento salieron unos resultados negativos fuera del lugar. Quizás te traen malas noticias y quizás te tomaron fuera de tiempo, quizás no los esperabas, pero te voy a decir esta mañana, tú puedes vencer lo que ha venido contra ti para hacerte guerra, pero lo haces estando en el condicionamiento espiritual que Dios le dice a su creyente para que le dé la victoria. Así que tú puedes ganar tus batallas. ¿Por qué las batallas espirituales? Porque el diablo, Satanás, intenta coartar la voluntad de Dios para su creación, lo cual tú formas parte. Coartar la voluntad de Dios para ti, a través de influencias, a través de opresiones demoníacas, a través de pensamientos, a través de emociones, a través de inclinaciones, a través de apetitos que batallan contra la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. Por eso que hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual porque desde el jardín del Edén hay un enemigo que busca dañar, intentar y distorsionar la creación de Dios, lo cual tú formas parte, y que tú no le sirvas a Dios y que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero mientras tú estás en esta tierra, hay principados, hay potestades, hay huestes en los aires, lo cual tendrás que batallar. No es que si no voy a batallar, no es que yo no provocaba a nadie, el enemigo no interesa si lo provocaron o no, el enemigo te busca robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tenga vida y la tenga en abundancia y deshacer todas las obras del enemigo. Yo creo que esta mañana sepas por qué muchas veces es la raíz de la batalla. Muchas veces hay batallas que tendrás que pelear fuera, y muchas veces batallas que tendrás que luchar adentro. Por fuera, cuando hablo de fuera, muchas veces tendrás que batallar quizás con personas que están endemoniadas. Muchas veces batallar con opresiones políticas.
muchas veces batallar contra las corrientes culturales, muchas veces contra la sociedad, lo cual el enemigo muchas veces gobierna y manipula e influencia. Muchas veces tendrás que batallar aún dentro de las iglesias, muchas veces con los lobos vestidos de ovejas, muchas veces no hay ninguna esfera, no hay un contexto, lo cual muchas veces te encontrarás batallando en el plano mental, emocional y espiritual. Muchas veces no solamente tendrás que muchas veces confrontar, muchas veces los gobiernos, muchas veces confrontar, muchas veces los políticos, muchas veces confrontar a todo aquel y aquella que resiste el propósito y la creación de Dios en esta tierra, pero muchas veces tendrás que confrontarlo por dentro. Lo que resiste y opone primeramente por dentro de que un no creyente pueda tener fe en Jesús. Esa es la primera batalla, porque el enemigo no quiere que ninguna persona pueda tener fe en Jesús, de que pueda entregar su vida a Dios, de que le sirva a Dios en obediencia. Esa es la primera batalla, que buscar, tratar de coartar la voluntad de Dios para ti, de que no ores, de que no te congregues, de que no te envuelvas, de que no responda al llamado. Simplemente tratar de evitar de todas formas de que una persona entregue y entre en una vida de comunión con Dios. Y muchas veces ataca dentro, como dije, en la área mental, a través de las tentaciones, de que si voy a obedecer Dios a no, que si le voy a servir a Dios a no, o que si voy a regresar al antiguo yo. Muchas veces son batallas interiores. El antiguo yo que fumaba, el antiguo yo que estaba viciado, el antiguo yo que estaba adicto, el antiguo yo que hablaba de cierta manera, que actuaba de cierta manera, y son batallas que se libran en el plano emocional, espiritual y mental. Y quizás algunos esta mañana están batallando. Voy a dejar las cosas, voy a regresar a la vida de antes, donde Dios no tenía ninguna influencia, donde Dios no tenía ninguna opinión, donde yo sé lo que me daba la gana, pero estaba miserable. Donde en vez de resolver los problemas con oración, con lectura, con presencia de Dios, ahora voy a resolver los problemas con violencia, o lo resuelvo ahora con licor, o lo resuelvo ahora con droga, o con sexo, o lo resuelvo así. Quizás hay algunos que quizás no está aquí esta mañana, pero usted lo conoce, que están batallando. Si van a seguir viviendo para Dios, y van a regresar otra vez a la vida de antes. Quizás hay uno que está batallando con algún vicio, con alguna adicción, que constantemente te lleva a hacer con el cuerpo lo que Dios no le agrada. Muchas veces emociones que no son de Dios. Muchas veces te encuentras batallando. Muchas veces el cuadrilátero no necesariamente es físico. Muchas veces el cuadrilátero es en tu mente, en tus pensamientos. Muchas veces en tus emociones, donde ahora mismo estás batallando, donde odias a alguien, donde tienes coraje con alguien, donde quizás tienes miedo, donde tienes temor, donde te sientes despreciado, despreciada, donde tu autoestima está por el piso, donde crees que Dios no puede usar ni nadie te puede usar, donde hay un pensamiento depresivo, donde hay sentimientos de desprecio. Quizás ahora mismo en tus emociones estás luchando. Dios me dice que me ama, pero me siento despreciado, despreciada. Dios me dice que está conmigo, pero me siento abandonado, abandonada. Dios me dice que me llena, pero me siento vacío. Y ahí quizás una lucha, una batalla. Y no te vengo esta mañana para señalarte, no vengo esta mañana para revelar lo que está dentro de ti, lo que Dios me está diciendo. Vengo en esta mañana para decirte que tú tienes tu victoria, que tú puedes vencer esas emociones, tú puedes vencer ese odio, tú puedes vencer esos sentimientos de autoestima baja, tú puedes vencer ese desprecio, tú puedes vencer ese coraje que está habitando y que no permita que la voluntad de Dios totalmente fluya y se manifieste en ti. Tú lo puedes hacer bajo la condición espiritual de Dios. Muchas veces adentro hay continuaciones espirituales. Cuando experimentas desánimos, desalientos, desengaños, cansancios, aún una condición próspera. Igual que Daniel, igual que Sadrach, Mesach y Abednego lucharon por decir: obedecemos al rey o obedecemos a Dios. Ellos decidieron: yo obedecer a Dios, que me consuma el fuego o me coman los leones. También la reina Esther tuvo que batallar contra la condición próspera, porque ella era reina, a pesar de ser judía, era reina y vivía en una condición próspera. Y cuando la confrontaron: mira, hay una ley que nos va a destruir a todos, y no creas que no te va a llegar a ti. Ella tuvo que batallar para decirle: Señor, mayor es hacer tu voluntad que vivir una vida cómoda en esta tierra. Y muchas veces son batallas que se libran dentro del ser humano. Muchas veces vengo en
esta mañana entonces a no asustarte, a no intimidarte, a no amedrentarte, sino que para decirte esta mañana que eres y serás más que victorioso, más que victoriosa en Cristo. Pero te tienes que poner en condición, tienes que tener la condición espiritual para hacerle frente. El enemigo lo sabe, por la única razón que viene es porque sabe que no está en la condición espiritual que Cristo quiere, y por eso constantemente cuando recibes una noticia gozosa, cuando recibes una experiencia Dios gozosa, te envía cualquier persona, cualquier situación para robarte lo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero dile que hasta hoy se acabó la derrota, hasta hoy se acabó la intimidación, hasta hoy se acabó el miedo, hasta hoy llegó la opresión del enemigo sobre mi mente, mi corazón y mi espíritu. Hasta hoy llegó, porque yo estoy confiando en Cristo y Cristo me da la victoria. Tú puedes. Es el deseo de Dios que tú venzas y que puedas discernir que esto es una batalla. Importante que tú puedas discernir que esto no es físico, esto es espiritual, emocional y mental. Lo tienes que discernir con los hijos, cuando te dejan mensajes en la grabadora, con el cónyuge, cuando a veces viene Navidad o viene Navidad. Tú tienes que entender que no es él, no es ella, es un plano espiritual, lo cual no va a funcionar. Dale con el sartén, no va a funcionar, porque hay presencias que salen cuando son chiquitos, con una buena nalgada. Yo sé que estoy fuera de moda ahora, pero tengo testigos, mis 3 hijos, cada uno se llevó cuando era de viejo tiempo, y te pueden testificar, porque hay espíritus que salen cuando son chiquitos con una buena nalgada. Sí. Mira, te dije que hiciera esto, no voy a hacer nada, ¡pum! Y salió el demonio ese de rebeldía, rápido, pero rapidito, no volvió más. Se fue huyendo por un lugar seco. Yo no quiero desviarme mucho, pero cuando era pequeño me acuerdo que hasta el día de hoy yo no puedo decir esa mala palabra. Hasta el día de hoy fue el trauma tan grande, fue el trauma tan grande. Yo estaba con mis amigos en Nueva York sentado al frente del building, y entonces estamos nosotros hablando malo como si fuéramos, olvídate. Y estamos hablando de una escuela católica, hablando malo, pero eso no lo queda. Y de momento yo no me percaté que mi mamá venía de espaldas saliendo del edificio. Me dijo, ¿te gusta hablar malo? Qué bueno, vete para arriba. Me mandó para arriba. Yo lo que siento por la había acusado. Y cogió pique. Me dijo, ¿te gusta hablar malo? Pues mira, vamos, para que se gusta la candela. Y de ahí ese día en adelante se fue el espíritu de esa palabra, para no regresar más, porque hasta el día de hoy, lo que estoy diciendo es que cuando son pequeños hay espíritus que se pueden echar fuera en el nombre de Jesús, con un buen, tú sabes, no lo quiero decir porque, ay, pastor, no es eso, no es eso, es algo que salen cuando son chiquititos, hay otros más grandes que entonces ahora tienen que entregar en el plano espiritual, cuando son más grandes. Así que vemos que Israel es atacado y tiene que batallar. Dice la palabra que vino Amalek y peleó. Israel estaba en marcha hacia la tierra prometida, acaban de salir del Mar Rojo y estaban en marcha hacia la tierra prometida en cumplimiento de la promesa de Abraham. Entonces vemos que antes de que se encontraran peleando con Amalek, estaban peleando con Moisés. En cierta forma no estaban peleando con Moisés, estaban peleando con Dios. Lo que pasa es que el líder que estaba de frente era Moisés. Muchas veces como líder, como ministro, como ministra, te vas a encontrar batallando, pero no es contigo, la batalla tiene con Dios. Lo que pasa es que tú eres el líder que tiene de frente. Entonces se encontraron batallando con Moisés. Moisés, nos traíste para acá para hacernos morir de hambre. Pero yo no sé qué lo traje, estoy diciendo la nube, igual que todos ustedes, pero ok. Y Dios le dice, te voy a dar maná por la mañana y codornices por la noche para que coman. Bien buen pan sobao por la mañana. Y para que hagan codornices como lo quieran hacer, frito, al horno, guisado, como todos lo quieran hacer el tiempo que estén. Y continuaron, entonces volvieron otra vez a quejarse. Moisés, viniste aquí a matarme de sed. ¿Ok? Dios le dice, pues mira, de esa piedra golpea para que saque agua. Y entonces no es casualidad
se encontraron batallando personalmente con Amalek. Hay batallas que muchas veces tienen un origen de simplemente porque es una guerra en contra de Dios, y como tú representas a Dios, van a guerrear contigo. Pero hay batallas que tú te vas a envolver por hacerle guerra al hombre y la mujer de Dios. Pero Señor, ¿de dónde vino él? Es que muchas veces Dios te permite experiencia para hacerte sentir como se siente Él contigo. Tú no me obedeces a mí. Ahora mira, vamos a ver lo que tú peleas conmigo. Ahora vamos a pelear contigo para que tú veas para que aprendas. Y hay personas que experimentan batalla, no es por parte de una guerra espiritual necesariamente, pero experimentan batalla por estar haciendo la guerra, por estar murmurando, por estar peleando con el hombre, la mujer, el ministro, la ministra de Dios. Pero igual que muchas veces hay batallas, hay bendiciones también. Eso. Porque ni un vaso de agua que tú le dejes a un hijo, una hija de Dios, va a pasar por desapercibido. Por eso, yo a veces escucho noticias de gente que nos ha ayudado. En estos días escuché una noticia que la pastora vino esta mañana de alguien que pasó un examen y que dio la licencia. Déjame decirte algo, ese alguien sin conocernos fue a casa, como han dicho la mayoría de ustedes, sin conocerla, a cocinar, a hacer cosas y todo lo demás. Yo le decía, como digo a todos aquellos que nos dan la mano, el Señor bendízala. Señor, prospérala, mi Señor, que la obra que ha hecho sin pedir nada, mi Señor, que se ha multiplicado. Y muchas veces hay bendiciones que vas a recibir también, igual que muchas veces hay batallas que vas a recibir también, pero muchas veces hay bendiciones que vas a recibir también, por lo que sea darle un vaso de agua de refrigerio al hombre, a la mujer de Dios. Se encontraron batallando. Vino Amalek y peleó con ellos. Y vemos que ellos batallaron con Moisés y se encontraron ellos en medio de una batalla. Amalek era nieto de Saúl, lo cual era una tribu edomita. En otras palabras, Amalek era pariente de Israel, porque Esaú era hermano de Jacob. Y Amalek es nieto de Saúl, y obviamente los hijos son nietos también de Jacob. Y tenían guerra porque Jacob le había robado la bendición y le había robado la primogenitura. Y eso vimos la semana pasada, que hasta juró matarlo y destruirlo. Pero vemos que ellos se reconciliaron. Pero a pesar de que los padres se reconciliaron, los nietos no se reconciliaron. Y la razón por esto es que desde el vientre, cuando salió embarazada, él decía, ¿qué es esto? Que están peleando estos dos desde el vientre, que no dejaban dormir. Decía, Isaac, órale a Dios, ver qué es lo que está pasando, porque esto no es normal. Primero yo esperaba uno y me salieron dos. Y los dos tienen una guerra campal en esa barriga que yo no sé. Y le oró, le digo, mira, lo que hay allá adentro son dos naciones, donde el menor servirá al mayor, y están en guerra. Así que vemos que esa guerra, vimos que se manifestó cuando nacieron y se manifestó con los nietos. Muchas veces te vas a encontrar en batallas espirituales que están corriendo por tu familia. Cuando hablo de batallas espirituales, de pecado, de inclinaciones, de apetitos que están en la familia, corriendo desde los abuelos, desde los padres, y ahora tú te encuentras en medio de esa batalla espiritual. Tu abuelo era un mujeriego, tu papá era un mujeriego, y ahora tú estás luchando con serle fiel a tu esposo, serle fiel a tu esposa. Tu abuelo quizás era adicto al alcohol, tu papá era adicto al alcohol, y ahora tú estás luchando con el alcohol. Tu papá que usó a tu mamá fumaba con una chimenea, tu mamá y tu papá fumaban con una chimenea, el abuelo fumaba con una chimenea, ahora tú estás luchando con fumar con una chimenea. Tú tienes que mirar tu familia para dos cosas, a ver qué es lo que está corriendo, y eso es lo que referimos con maldiciones generacionales, que lo que se refiere es a aquellas predisposiciones, aquellos pecados, aquellas dobleces que si vas a pecar de cierta manera. Abuelo y abuela era un pillo, papi y mami era un pillo, y ahora yo estoy luchando con no hurtar. Abuelo y abuela era un mentiroso, papá o mamá era un mentiroso, ahora yo estoy luchando con ser verdadero. Muchas veces las batallas que tú te encuentras son batallas de cosas que has sido expuesto en tu familia, las cuales vas a tener que luchar con ellas. Así que hay dos posiciones que puedes tomar. Número uno, examinar toda tu familia y decirle, Señor, y comenzar a cubrir con la sangre de Cristo tu presencia. Y lo segundo es que si eres un abuelo, un padre
examinar lo que hay en tu historia y comenzar a pulir los hijos que ellos no tengan que luchar con lo que tú tuviste que luchar. Pero quizás la batalla que te encuentras es una batalla que va corriendo toda la familia. Y por la razón de que no se detuvo, es porque no se dieron a obedecer a Dios para romper esa maldición y comenzar, porque igual que las maldiciones se pasan de generación en generación, las bendiciones también se pasan de generación en generación también. Y fue sin provocar y cobarde. Ellos estaban luchando y de momento por la retaguardia comenzaron a atacar a los débiles y a aprovechar los más vulnerables. Tu batalla va a venir sin provocar. Señor, yo no he hecho nada a nadie. Eso no importa. Ellos no hicieron nada a nadie. Porque la guerra es con Dios y tú representas lo que es de Dios. Por eso nada más. Así que vemos que fue sin provocar y vulnerable. No vinieron de frente, donde estaban los que estaban limpiando el camino, para los más ancianos que están en la parte de atrás, que no vayan a tropezar, etc. Sino que lo que estaban haciendo era ir a la retaguardia, donde estaban los más débiles, donde estaban los ancianos, donde estaban los enfermos, donde estaban los cojos, los ciegos, que le estaban limpiando los caminos, fueron a la parte de atrás para atacar. El enemigo siempre te va a atacar cuando tú estás más vulnerable. Cuando el enemigo vino a Cristo en medio de su ayuno para tentarle, es cuando más hambre tuvo. Y en medio de tus debilidades, ahí que se van a enfrentar tus batallas. Cuando te sientes débil, emocional, espiritual o mental, ahí es que va a venir la debilidad. Cuando hay un vacío, cuando hay un hambre, cuando hay una sed, y el enemigo va a decir: toma, sáciate con esto. Lo que el mundo ofrece, sáciate con esto, sáciate tu hambre con esto, y comenzar a ofrecer en medio de tu debilidad. Las batallas van a venir cuando tú estás más débil. Así que si estás en medio de una batalla, fortalécete en el Señor para poder resistir el día malo, como leímos en la lectura confesional. Para Israel todo esto era nuevo. Llevan 400 años oprimidos, sin nunca poder levantar la mano. El único que levantó fue Moisés y se fue como asesino, lo estaba buscando. Y nunca es algo nuevo. Y quizás para algunos esta mañana está escuchando algo nuevo. Que yo voy a tener que batallar, si vas a tener que batallar, igual que Israel tuvo que batallar. Los que tuvieron 400 años oprimidos, pasaron por el desierto y ahora se encuentran haciendo algo que nunca habían hecho antes, que nunca habían visto a nadie hacer tampoco. Porque no tiene un marco de referencia, decir: mi abuelo es un hombre, una mujer de Dios, mi mamá una mujer de Dios, y yo pude ver cómo ella batallaba en el espíritu y vencía al enemigo. No tenía ningún punto de referencia. Y muchas veces tú no tienes un buen punto de referencia de cómo hacerle frente a tus batallas. Pero yo te voy a decir en esta mañana que si te condiciona de acuerdo a lo que tu espíritu, lo que su espíritu pone en usted va a capacitarse para tener la victoria. Para ti es algo nuevo, o quizás lo que tú estás acostumbrado, que me la hacen de la paga en la carne. Mira, nadie se mete conmigo. Yo en kindergarten nadie se metía conmigo, yo en middle school nadie se metía conmigo, yo en la escuela superior nadie se metía conmigo, ni mi mamá se metía conmigo, ni mi papá, ni mis hermanos se metían conmigo. Era bien guapo en la carne. Pero eso no va a funcionar para las batallas emocionales, espirituales y mentales. Eso no va a funcionar para nada, porque la lucha no es con sangre y carne. Y lo que Dios te está diciendo, en vez de ser un guapo, una guapa en el espíritu, en la carne, que seas un guapo, una guapa en el espíritu, en Cristo. Que comiences a canalizar lo que eso te está diciendo. Comienza a canalizar esas energías con la autoridad que Cristo te da y le hagas de frente con las herramientas que Dios pone en tus manos para que tú tengas la victoria. Y Israel responde al ataque porque hay dos respuestas ante una amenaza. Es el fight or flight. O pelea o te vas. Pero déjame decirte algo: si tú estás oyendo la batalla que está en tu vida, vas a estar huyendo toda tu vida. Si tú crees que mudándote para Orlando, mudándote para Nueva York,